Bien, ya estamos de regreso para hablar de un tema que ha marcado este fin de semana. Quedamos en deuda con el planeta, así lo indicó la ministra del Medio Ambiente y presidenta, además de la COP25, Carolina Schmidt, una vez concluida la cumbre climática. El plenario terminó sin consenso sobre la regulación de los mercados de carbono, el artículo 6, el más polémico, pero sí se aprobó un acuerdo en materia de reducción de emisiones de gases contaminantes. Bueno, queremos saber y conocer bien ¿cuál fue el resultado de esta COP que no dejó a nadie contento? Raúl Cordero, experto en cambio climático de la Universidad de Santiago, está con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Raúl, bienvenido. ¿Cómo están? Oiga, decepción, insatisfacción, no solamente desde el mundo de los ONG, que normalmente quedan disconformes con estas COP, pero hasta Naciones Unidas, hasta el secretario general diciendo que en verdad no fue nada satisfactoria. ¿Por qué fue tan decepcionante la COP25? Bueno, en particular porque la misión principal de esta COP era terminar de cerrar la negociación del reglamento que permita a partir del próximo año la implementación correcta del Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue adoptado ya hace 5 años, pero durante los últimos años se ha estado negociando el reglamento que permita la aplicación. El Acuerdo de París fue firmado hace 5 años, pero comienza su aplicación recién el próximo año. Entonces hay un artículo en particular, el artículo 6, cuya negociación no se pudo cerrar en la COP24 en Polonia, y la misión principal de esta COP era cerrar esa negociación. Y no se pudo. No se pudo cerrar otra vez. Regulación del mercado de los carbonos. Exactamente. Y se posterga para la próxima en Glasgow. Para la próxima COP. Raúl, hablemos un poquitito de esto de los mercados de carbono, porque a lo mejor mucha gente lo ha escuchado. Se dice que es como la gran decepción de esta COP el no haberlo podido regular. ¿Qué son los mercados de carbono? ¿Por qué es tan relevante desde el punto de vista del cambio climático el poder cerrar este tema definitivamente? Bueno, es relevante porque es el tema pendiente del reglamento que permite la aplicación del Acuerdo de París. Los mercados de carbono son un mecanismo que permite a las empresas y a los países compensar las emisiones cuando no las pueden suprimir. Supongamos que tú tienes una empresa, estás emitiendo una cierta cantidad de CO2, el país se ha comprometido, tu empresa tiene que eliminar esas emisiones y no lo puede hacer haciendo una transición energética, por ejemplo. Entonces, como alternativa, en el protocolo de Kioto se consideraba la posibilidad de que tú fueses a un tercero, por ejemplo, a otro país, y compraras un terreno o le pagaras a esta persona dueño de un terreno grande para que plante árboles, un gran bosque, que al crecer en el fondo para compensar, secuestre la misma cantidad de emisiones que tú no puedes eliminar. O sea, compensar el daño a través de otros proyectos que sean sustentables en el fondo. Un proyecto que en particular secuestre las emisiones que tú no puedes eliminar. Entonces, este mecanismo, ¿a quién le conviene? A los que tienen terrenos grandes que puedan ser utilizados con fines forestales, en particular Brasil. Entonces, como este mecanismo existía en el protocolo de Kioto, a Brasil y otros países con grandes recursos forestales o con potencial forestal enorme, le convenía que este mecanismo apareciera en el Acuerdo de París. Se decidió incluir la posibilidad de incluir este mecanismo, pero no está bien reglamentado. ¿Por qué? Lo que sucede es que no había una verdadera acuciosidad en la revisión si las plantaciones forestales que supuestamente se hicieron durante la vigencia del protocolo de Kioto en realidad se hicieron, si la cantidad de carbono que se decía haber secuestrado en realidad se hizo. Por otro lado, la cuestión se convirtió en un interesante y atractivo negocio para algunos países. Es decir, no es que el Brasil esperaba que alguien llegara y le pagara, sino que Brasil hizo unas plantaciones, generó una cierta cantidad de bosques que supuestamente han capturado unas grandes cantidades de carbono. Se supone que tienen carbono, que han logrado capturar alrededor de 4.000 millones de toneladas de carbono. Y si ellos que aspiran a vender esas toneladas de carbono a los países que necesitan reducir sus emisiones. Porque en el fondo, si yo tengo los terrenos y estoy generando estos bonos, al final necesito a alguien que esté contaminando para que me los compre. Sí, pero fíjate que cuando se pensó este mecanismo, no se pensaba que era un mecanismo perverso, sino que al revés, era una posibilidad de hacer costo efectiva la reducción de emisiones de los países desarrollados que tenían que reducir y por otro lado transferir dinero a los países que, por otro lado, en general tienen grandes terrenos disponibles y están en vías de desarrollo. Entonces estaba pensado más bien como un mecanismo que permitiera la transferencia de recursos del mundo desarrollado al mundo subdesarrollado. Esa era la idea original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hoy la tonelada de carbono en algunos mercados, en particular el europeo, se transa a $25 por tonelada y Brasil alega tener alrededor de 4.000 millones de toneladas de CO2 plantado para vender, entonces estamos hablando de 100.000 millones de dólares que son una piedra en el zapato, que no van a hacer que Brasil ceda fácilmente
fácilmente, y Brasil fue uno de los grandes causantes de que esta cumbre ¿fracasara? La 24 y la 25. Pero igual yo no usaría fracaso, porque ese es el lado malo, que no se logró cerrar la negociación en torno a la reglamentación. Pero hay lados buenos. ¿No es lo más relevante? Fíjate que no. Si tenemos que parar el incremento de temperatura, sí, la generación de estos gases de efecto invernadero son la clave. Lo que pasa es que... Y sin la regulación de estos mercados, no sé si se puede. No, sí se puede. De hecho, esa es la gracia de las buenas noticias que hay. ¿Ya? Hasta hace pocos meses, un año por ejemplo, los países que se habían comprometido con la carbono neutralidad a mediados de siglo, que es lo que necesitamos para detener el alza de temperaturas después de mediados de siglo, eran un puñado. Se contaban con los dedos de una mano. Hoy se comprometieron 121. 121 países se han comprometido a reducir más agresivamente sus emisiones. Los que se han convertido a la carbono neutralidad del 2050 son un poco menos, pero en efecto son más de 50 países, incluida toda la Unión Europea, que son 27, incluido Canadá, que es un país con altas emisiones per cápita. Es decir, sí se está avanzando y hay ciertos progresos muy interesantes que son destacables. El compromiso de la Unión Europea con la carbono neutralidad del 2050, que es un compromiso que se alcanzó hace 10 días nada más, es un tremendo paso adelante, un tremendo paso en la dirección correcta. No se le ha dado tal vez la publicidad que el hecho requiere, porque realmente es un hito, pero bueno, estábamos con este fracaso relativo en torno al artículo 6, ¿te fijas? Pero el artículo 6, aunque no se haya cerrado la negociación en torno a él, no impide que comience la vigencia del Acuerdo de París el próximo año. Así que es un retraso, pero no es demasiado grave. Uno se sigue preguntando, tratando de mirar el vaso medio lleno también, si eso es suficiente para la urgencia que plantea la situación actual del cambio climático. Una cosa es que se avance, otra cosa es si se está avanzando al ritmo que el mundo, que el planeta requiere, porque pareciera ser que aquí el sobregiro finalmente ha sido más rápido que todas las acciones que se están tomando. El consenso científico en torno a las reducciones y la velocidad de reducciones en las emisiones que debemos tener de aquí a mediados de siglo es más o menos el siguiente. Tenemos que reducir las emisiones globales a la mitad del 2030 y tenemos que ser totalmente carbono neutral, el planeta completo, el 2050. ¿Qué significa eso? Que tenemos que avanzar en que todos los países se comprometan a la carbono neutralidad de aquí a mediados de siglo. Chile ya lo hizo, la Unión Europea ya lo hizo, casi 50 países ya lo han hecho, pero muchos países no lo han hecho, y en particular los grandes contaminadores y los enemigos de la implementación del Acuerdo de París no lo han hecho, que son los países que viven de la industria del combustible fósil: Rusia, Estados Unidos, los países del Golfo. ¿Sin esos países se puede, en el fondo, poner atajo al falta cambio climático o no? No hay manera de parar el cambio climático. En particular, si falta Estados Unidos y China, que entre ambos suman prácticamente casi el 45% de las emisiones globales, es muy difícil que avancemos. Pero, por otro lado, como te digo, hay otros montones de países, decenas de países que ya se han comprometido en la dirección correcta. En particular, como te digo, el hecho de que Europa lo haya hecho, a pesar de que hubo hasta el último minuto amenaza de veto por parte de Polonia, es un tremendo, tremendo avance, y es una cosa que no teníamos. Es como si tú te fijas en Chile. En Chile, obviamente, tampoco es suficiente y también tenemos un montón de problemas medioambientales y climáticos. Pero hace un año nadie estaba hablando en Chile ni de carbono neutralidad, ni de calendario de cierre de termoeléctricas, ni siquiera hablábamos de cambio climático. Lo que hemos vivido en el último año, más allá de que nos falta mucho, es un tremendo proceso de concientización, un tremendo proceso de alfabetización ambiental, pero más que eso, tenemos compromisos concretos. Hace un año, como te digo, no teníamos compromiso hacia la descarbonización de la matriz en relativamente poco tiempo, y en Chile no tenía un compromiso de carbono neutralidad a mediados del siglo. Así que vamos en la dirección correcta. Sí, y hay otros avances, entiendo, por ejemplo, enfrentar la situación del cambio climático con justicia de género. Sí. Se ha demostrado, hay estudios, que la mujer también tiene ahí una diferencia desfavorable en todo lo que es el cambio climático. Incorporación de la protección de los océanos a las metas de los países. También es otra parte del acuerdo. Y también un mandato de los estados a convocar al mundo privado, inversionistas y gobiernos locales a sumarse al esfuerzo. Dicho eso, ¿tú nos puedes explicar qué pasó en términos políticos y de la gestión, donde también se ha sido muy crítico con el rol de la ministra Schmidt, donde vimos que el sábado se le tuvo que pedir a la ministra de Ecología española que terminara las negociaciones, donde una COP que tenía que terminar el viernes tuvo que extenderse hasta el domingo para terminar de arreglar el entuerto? ¿Qué pasó? Probablemente Chile, al inicio, se demoró
Mira, hay un tema. O sea, tú necesitas... Chile como se demoró en entender que esta es una cumbre del clima, pero no es literalmente del clima. No es una reunión donde vamos los climatólogos, es una reunión política, donde los representantes y los negociadores tienen gran experiencia política y en general también gran experiencia diplomática. Es el caso del secretario general de las Naciones Unidas, de la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas, Patricia Espinosa. Es el caso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la española. Ella tiene casi 20 COPs en el cuerpo. La delegación chilena no contaba con esa experiencia. Y la ministra, que esta era su segunda COP nada más, quizás a la hora de formar su equipo, no lo hizo con gente que tuviese el peso político, la experiencia política y diplomática que el reto ameritaba. Por ejemplo, en otras COP previas, los que llevan las delegaciones son los cancilleres, porque este es un tema diplomático. La COP es diplomática, es política. Y como ustedes vieron, el canciller de Chile tuvo un rol muy, muy menor en las negociaciones. Dicho lo anterior, más allá de que Chile pudo haber preparado mejor la gestión del encuentro propiamente tal, de la COP, más allá de eso, el resultado, aunque lo hubiésemos hecho todo bien, era difícil que fuese diferente, porque como usted conversaba, hay intereses anti-COP, anti-acción climática extraordinariamente poderosos. Estamos en una coyuntura internacional que no favorece de ninguna manera la acción climática y los pocos avances que vemos son para celebrar, porque es muy difícil hacer algo en este planeta si Rusia y Estados Unidos al mismo tiempo China se oponen. China es diferente, porque China no se opone, no lidera, pero no se opone. En el caso de Estados Unidos y Rusia y los países del Golfo, ellos no solamente que se oponen, sino que van a poner todos los palos en la rueda de la carreta para que esta no avance. Claro, lo dicen explícitamente además. Raúl, Así te es. queremos agradecer muchísimo por este análisis. Obviamente se va a seguir analizando lo que pasó en el marco de esta COP y vamos a seguir hablando del cambio climático, porque aquí Ojalá. uno podría quedarse solo en la cumbre, pero todos tenemos un desafío al final y un cuestionamiento que hacernos a ver cuánto estamos aportando a frenar este fenómeno. Gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Raúl. Buen día.